Muy bien, en un momento en donde el radicalismo se quiere reescribir y quiere consolidar una identidad y quiere participar de otro modo, si acaso le toca Juntos por el Cambio gobernar, en momentos de reescritura, Argentina en 1985 es una versión, no es un documental, pero es una versión del juicio a los Juntas. ¿Cuánto estuvo a propósito Alfonsín mencionado en esa película de un momento clave de la Argentina? Pablo Gerchunov presenta El Planiferio Invertido, que es una biografía de Alfonsín, allí en Santa Fe 1678, las oficinas que tenía Raúl Alfonsín, y en una de las oficinas colgado un planiferio invertido. Que le había regalado su edecán naval. Bien, ¿por qué elegiste ese nombre? ¿Qué significa invertir? Por ejemplo, ganarle al peronismo. Sí, sí. Ganarle al peronismo era... Más, digamos, planiferio invertido quiere decir que yo puedo dar vuelta a todo. Es el símbolo de la voluntad política. El norte en el sur en el norte, el este, oeste, oeste, este, todo, todo. Y cuando Alfonsín recibió ese regalo, se enamoró de ese regalo, porque se sintió representado. No es el único político argentino que se enamoró del planiferio invertido. Hubo otros en el pasado. Por ejemplo, Arturo Jaureche, que murió en 1974, es decir, cuando Alfonsín recién estaba haciendo sus primeros palotes contra Balbín, también era un enamorado del planiferio invertido. Claro, no tuvo la oportunidad que tuvo Alfonsín de ponerse al comando y ver si de verdad podía dar vuelta la historia. ¿Por qué te pareció importante hacer una biografía de Alfonsín? Lo que a mí me pareció importante es escribir sobre Alfonsín, no solamente sobre el gobierno de Alfonsín, sino antes y después, su vida, escrita por alguien que lo quiere y lo quiso especialmente, pero mi intención era justamente, a pesar de quererlo, tratar de tomar distancia afectiva. No pude, mucho no pude, tomar distancia afectiva y tratar de escribir algo no idealizado sobre Alfonsín. Tratar de ver los claros, que son muchos, y los oscuros, que son muchos. Mira esta foto. Vamos a ver una foto de un personaje clave. Está con Estracera. Sí, señor. Que ahora está muy de moda por Argentina 1985. La película. Tiene una crítica fuerte la película acerca de que solo se lo menciona a Alfonsín una vez, que se reescribió sin la CONADEP, no se menciona ni a Graciela Fernández Mejía, que fue clave en un sistema de fichas para organizar a quienes habían desaparecido, que no se menciona que el peronismo estaba en contra del juicio a las juntas. Digamos, ¿qué te parece a vos la figura de Alfonsín y por qué se deja el radicalismo reescribir la historia tan dócilmente? El 24 de marzo también, derechos humanos medio que se lo robaron. Es así. Respecto a la película, yo diría que comparto los... Primero querría decir que la película existe, me parece maravilloso. Que la película se esté viendo, me parece muy bueno. La historia que cuenta la política está básicamente bien contada, si es que, como lo hace la película, lo que intenta es narrar la historia de un héroe individual. Pero el problema es que esa historia no es la historia de un héroe individual. Es una historia colectiva en donde hay un rol si hay un héroe individual, ese héroe individual es quien hace factible, quien hace posible que Estracera exista y cumpla y tome ese rol heroico que toma en el juicio a las juntas. Y ese hombre fue Alfonsín realmente, porque fue el que llevó a juicio a los comandantes, a los 9 comandantes, ¿no? Bien. Yo tengo, para arreglar este combo, decir, ¿por qué el 24 de marzo es básicamente kirchnerista? Te voy a decir algo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa bandera, como se dice, ahora todo es una bandera, ¿por qué esa bandera el radicalismo nunca dijo, hey, fuimos nosotros? Lo hizo, a ver, el propio Alfonsín quiso todo el tiempo, a lo largo de su vida, sobre todo cuando esto ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner,
Él protestó por eso, hizo varios actos y discursos por eso. Me acuerdo de alguno frente a la ESMA, en donde dijo, el día es el 10 de diciembre, no es el 24 de marzo. Era la recuperación de la democracia. El día era la recuperación de la democracia. Bueno, es bastante evidente, Alfonsín estaba en un oscuro de su historia, ¿no? En ese momento no era un hombre muy popular, venía de la experiencia de la hiperinflación, nunca pudo recuperarse en términos de popularidad electoral de ese golpe tan duro. Y bueno, quedó como quedó. Y comparto con vos que el radicalismo hace poco ruido sobre el asunto. ¿Por qué? Yo no lo tengo del todo claro. Tengo una opinión sobre el radicalismo, a mucha de cuya gente quiero realmente, porque yo, quiero decir, nunca tuve nada que ver con el radicalismo antes de llegar al gobierno y a la gestión de Juan Zurruin en el Ministerio de Economía. No tenía nada que ver con el radicalismo yo. Me quedaron amigos, pero lo que yo diría del radicalismo como conjunto diría desde Gualeguaychú. Gualeguaychú fue para mí una excelente decisión, porque si no, simplemente el radicalismo... Ahí se fundó Cambiemos, recordemos, de donde Sainz dice, vamos a acompañar al PRO de Mauricio Macri, vamos a hacer una interna, etc. Esa decisión, empujada básicamente por Ernesto Sanz, me pareció una decisión importante, porque si no creo que el radicalismo se extinguía. Pero a partir de ahí y a partir de esa coalición, nunca me ha quedado claro a mí cuál es la personalidad política del radicalismo. Bien, fíjense qué respuestas. Sí, Jessica, vos. Sí, y hablando de personalidad, ¿qué tiene hoy el radicalismo de ese Alfonsín que vos contás? ¿Tiene algo? Primero, una nostalgia. Segundo, yo creo que el radicalismo está en un debate interno tratando de ver qué recupera de Alfonsín. ¿Y qué se puede recuperar de Alfonsín? Eso. Yo creo que lo que se puede recuperar de Alfonsín es, sobre todo en un momento como este, en donde estas cosas que voy a decir se están poniendo en duda, lo que hay que recuperar de Alfonsín y lo que el radicalismo debería tomar como bandera propia es la arquitectura institucional que construyó Alfonsín, no solo Alfonsín, pero para personalizarlo, que construyó Alfonsín. Estoy hablando de la democracia, quiero decir, de la democracia liberal, y agrego a eso la reforma constitucional del 94, que es la Constitución que está molestando desde entonces a todos los presidentes omnipotentes. Hace muy poco, creo que en la última intervención pública, que yo me acuerde, Cristina Kirchner dijo, yo estuve en esa convención. Y la verdad que lo pienso ahora y no sé si me gusta esta reforma. No sé si... ¿Y qué es lo que no le gusta? Lo que no le gusta es que es limitativo de los poderes presidenciales. Esto es que pudo colar algo de sus viejas ideas parlamentaristas, Alfonsín. Porque Alfonsín es claramente en una sorda batalla con Menem, quien desde mi punto de vista, y lo transmito en el libro, gana la pulseada del largo plazo. Es decir, cambia las reglas del funcionamiento de la República a cambio de 2 años de gobierno, no 4, 2 años, porque a los 2 años Menem perdió con la alianza que recién se formaba y desde ese momento prácticamente no tuvo más poder. Y no solo Cristina fue convencional constituyente, sino yo lo recuerdo como productor en esa época, fue una muy activa convencional. Efectivamente. Ella hablaba, ella estaba, ella se mostraba como una convencional muy activa Bueno, en ese 94, digamos que ¿no? es imposible que no fuera así. Sí, bueno, ahora- Ella iba a hablar. Está claro Iba a que sí. hablar. Usted dice que en ese mapa que está al revés, digamos, se muestra el voluntarismo, ¿no? La voluntad. La voluntad. La voluntad, no voluntarismo. A posteriori, en una de esas terminamos en voluntarismo, pero no lo sabemos de antemano, ¿no? Eso quería preguntarle, porque teniendo en cuenta los resultados económicos del gobierno de Alfonsín, parece que fue más voluntarismo que voluntad en muchos casos.
¿Puedo decir la frase es más complejo? Sería una salida fácil. Sí. Sí, Esperamos pero otra cosa de usted. paso a explicarla. Alfonsín efectivamente terminó en una hiperinflación. Esa hiperinflación yo creo que tiene varios factores que le explican. El primer factor que lo explica, y que es muy importante en el contexto sudamericano o latinoamericano, es una dictadura que quiso ser ordenancista y quiso ser reformista en términos económicos y fracasó por completo. Por lo tanto, la herencia que le queda a la democracia, a todos los partidos de la democracia, es una herencia tan oscura que todos los partidos vuelven a sus creencias originales. Si en algún momento pensaron, bueno, esto de la reforma económica, ¿por qué no? El fracaso de la dictadura fue importante en ese sentido. Entonces, crisis de la deuda provocada por una dictadura, partidos políticos que vuelven a sus creencias anteriores, son muy importantes para entender el fracaso. Lo que no permitió la reforma gremial, por ejemplo. Bueno, obviamente fracasó en todos los intentos de moderar, no digo suprimir, el poder de las corporaciones en la Argentina. Obviamente fracasó él y fracasó el equipo económico también en entender profundamente qué quería decir reforma económica. Todos esos factores son muy importantes para entender la hiperinflación. Y el último factor se llama Carlos Menem. Ayer yo escuché en este programa a alguien que hablaba de caída en la demanda de dinero. Esa frase hay que encarnarla. Caída en la demanda de dinero quiere decir que la gente se asusta del peso. Se asusta adicionalmente del peso. ¿Vos te referís a Domingo Cavallo? No, creo que sí, no me acuerdo. Estaba tomando un vaso de vino yo. Nosotros pensamos que nos miran con full atención, pero evidentemente... Era Cavallo, No, más vino que creo que lo dijeron tanto Domingo Cavallo como Sucho, Javier Milei, ¿no? Milei. La caída de la demanda de dinero es provocada por un discurso preelectoral que era esto se va a ir al diablo. En términos del mundo financiero, esto se va a ir al diablo y operaron en consecuencia. Eso fue lo que le permitió a un periodista muy ingenioso como fue Julio Ramos, creador y director de ámbito financiero, acuñar, creo que fue él, el término golpe de mercado. Sí. No fue un golpe de mercado. El gobierno fracasó, pero esa palabra podía tener sentido, esa frase podía tener sentido. De lo que vos decís que Menem le puso palabras que aceleraron la crisis. Volvemos a Malvinas, salariazo y revolución productiva. Todo lo que se hizo está mal y estoy contra el liberalismo. No sé si dijo estoy contra el liberalismo, pero era el sentido de lo que decía, que era el inverso de lo que después va a hacer el gobierno, ¿no? Eso ahuyentó a la gente del peso, pero y aceleró la aceleradamente. Bien, Adri. Usted escribe un escenario que tiene alguna reverberancia en algunas cosas que nos están pasando ahora. ¿Qué aprendimos o qué deberíamos aprender de aquella hiperinflación, de aquella presión del mercado, de aquel reformismo? A ver, cuando uno ve la situación actual y ve aquella situación, tiende a creer todo es igual. Es bastante parecido. El retrato de aquel momento y esta fotografía que estamos viendo. Sin embargo, para entender a la Argentina, digamos que la Argentina no pasa todo el tiempo por la misma... No es rutinaria, exactamente. No es una decadencia monótona. En el transcurso de esa historia estuvo la euforia cabalista. En el transcurso de esa historia estuvo la euforia Néstor Kirchner hasta 2007, 2008. Quiero decir, hay momentos en donde se recobra una esperanza. Lo que pasa es que efectivamente la fotografía de hoy se parece bastante a la fotografía de aquella hiperinflación. Con una diferencia fundamental, y es que es el último punto a propósito de tu pregunta, y es que toda América Latina estaba en una situación de regímenes de alta inflación o hiperinflaciones.
Brasil, un poco más tarde, 1992, 1000% de inflación. 1993, 2000% de inflación. 1994, 2000% de inflación. Quiero decir, el contexto era un contexto hiperinflacionario y no había, si se quiere, una perspectiva, una visión de futuro, una salida. Pablo, este libro, El planiferio invertido, vos decís algo que es interesante, lo planteás. Alfonsín supo captar un clima de época, la democracia. Menem supo captar otro clima de época, el mercado. ¿Cuál es el clima de época ahora? Yo no lo sé. Y la respuesta tiene que ver con un cierto escepticismo que yo tengo sobre el destino de la Argentina, sobre el futuro argentino. Uno a veces cuando tiene cierta edad tiende a creer estas cosas medio melancólicas que estoy diciendo en este momento. Voy a tratar de aclararlo un poco. Creo que es un momento de gran incertidumbre mundial que se conecta con el siguiente hecho. Venimos de 10 años de estancamiento y de caída de los salarios reales a lo largo de estos 10 años sin que este gobierno peronista haya podido hasta ahora recuperar los salarios. Tenemos un gobierno que responde a eso con una propuesta y una política anacrónica. ¿Qué quiere decir anacrónica? Parecida a la del Perón del 40 o el 50. Se puede entender en el 40 y el 50, creo que no se puede entender ahora. Del otro lado, lo que hay, y esto es lo que me lleva a mí... Esperá. Sí. Esto es tele. Vos dijiste que está haciendo peronismo de 1950. Sí. Está queriendo traer ese peronismo de 1950 que de sustitución de impuestos. Pero el gobierno te diría, no es así, Pablo, no estamos tratando de sustituir todo. ¿Es tan así? Es muy proteccionista, ¿eh? Eso sí. Y bueno, es eso. Bueno, me ganó el tango. Hoy escuchaban los discursos y era la nostalgia pura. No, pero es interesante. No, pero el hecho de que sea proteccionista y no haya sustitución de importaciones hace que la situación sea peor que en los 40, 50. Porque sustituir importaciones es ahorrar dólares. Claro. En cambio, hoy hay proteccionismo sin los efectos benéficos o positivos que pudo haber tenido en los años 30 y en los años 40. Porque el comercio internacional no es más así. Las fábricas hoy están globalizadas. Bueno, efectivamente. Y no hay ahorro de... Bueno, puede haber ahorro de dólares si los proyectos tipo Vaca Muerta progresan. Yo no quiero entrar a hablar de este punto porque no tengo la menor idea. Más bien tiendo a creer que cuando se habla de Vaca Muerta se habla de apostar a un pleno. Y yo le tengo terror a las políticas basadas en la apuesta a un pleno. Clarísimo. Entonces vos decís, el repertorio es un repertorio viejo para un momento en donde están cayendo los salarios. Y del otro lado... Sí. Y del otro lado está la oposición. Sí. Y la oposición yo creo que también tiene una... A ver, si yo tuviera que describir qué veo en la oposición, predominantemente es, después de 10 años de estancamiento, como dijimos recién, y de caída de los salarios reales, como dijimos recién, nos proponen, le están proponiendo a la sociedad una nueva travesía del desierto. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Le tengo miedo. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería atravesar el desierto? Sería un nuevo ajuste sobre el largo ajuste. Claro. Pero en realidad me parece que ninguno de los candidatos opositores lo dicen, pero después lo van a hacer, porque no les queda Eso otra, es ¿no? otra historia. Pero nadie dice voy a ajustar, como Alfonsín, la economía de guerra que dijo Alfonsín en su momento. ¿Hay una solución sin ajuste? Pero espera, vamos a definir. ¿Ajuste qué es? ¿Ordenamiento es que el gasto público? ¿No hay que bajar el gasto público? Creo que definitivamente no. Creo que lo que hay que hacer primero que nada es darle una esperanza a la sociedad. Y lo único que yo veo como esperanza es un plan de estabilización que le abra la puerta a un programa de reformas, porque proponerle a la sociedad, empecemos por la reforma previsional y sigamos por la reforma laboral, es travesía del desierto sin esperanza.
En cambio, si un gobierno, y se puede, eso creo que sí se puede. Te vamos a preguntar mucho sobre cómo es, a cómo te referís, cómo se hace esto sin bajar el gasto público. Bueno, voy a decir algo muy impopular. Decilo y te van a atender en Twitter gentilmente. Vamos. Yo creo que hay que abandonar la idea de que los impuestos hay que bajarlos. Lo primero es una austeridad fiscal. Para esa austeridad fiscal los impuestos no deben bajarse. Ni siquiera las retenciones. Y más diría, por un periodo que es una transición, si es necesario, hay que aumentar las retenciones, o mejor dicho, aplicar las retenciones a sectores que hoy no lo tienen hasta terminar esa transición en un programa de estabilización exitoso y a partir de ahí sí proponerse las reformas. sectores? Pero espera, porque vos decís que pongan más, que la población ponga más impuestos o lo mismo que la antes. población ponga y más... déjame algo clima de época, yo te hablo de los climas de época. ¿Y la política que va a poner? Todos nos ponemos así, sí. A ver, ¿qué sacás del changuito? La política, vos, tiene que, la política, ¿Qué la política harías? tiene que poner, ¿Qué pone? que lo digan ellos, No, a ver, decí vos. ¿no? Deben tener asesores, bibliotecas, no sé, cosas. Se Bueno. habla mucho de eso. Vamos a ponerlo así, si eso es verdad, hay que hacerlo. ¿Eh? Y si eso fuera... Bueno, ahí está, y si gasto eso- público y si- es eso. Y si eso fuera mínimamente verdad, hay que hacerlo igual por la potencia simbólica Sí, que tiene. bueno. El clima en la sociedad es un clima... Bueno, pero eso es echar gente. El clima en la sociedad es un clima antipolítico. Bien. Y por lo tanto, algo hay que hacer. Eso es desierto, Pablo. También es echar gente. Claro. Por eso te dije que estoy escéptico. Porque vamos a un camino, a un golgo, digamos, a una travesía después de 10 años de penurias. Entonces, no estoy aquí para... A ver, di un par de ejemplos, pero no estoy aquí para proponer un programa de gobierno. Estoy aquí para decirles por qué veo una situación difícil. Pero usted Porque dice que podemos salir de esto sin pasar por un desierto. podemos salir de esto poniendo primero el mojón de la esperanza. A ver, reforma previsional no va a ser el momento. El día inicial no es el día de la reforma previsional. ¿Por qué? Reforma laboral. Porque esos son puros costos para la sociedad en su conjunto. Pero no bajar impuestos o subirlos a sectores que no lo tienen también es un esfuerzo para la sociedad. Dije mantener los impuestos e incluso subir los impuestos para algunos sectores que no están pagando, por ejemplo, retenciones. Pablo, y no es, perdóname. Pero eso ¿Qué también estoy es haciendo? un sacrificio. Estoy poniendo en el centro del ring el problema de la estabilización. Y para poner como objetivo principal el problema de la estabilización, lo que yo creo que hay que hacer es estabilizar. Bien, y pero para contá estabilizar que- no hay que renunciar a herramientas. Por ejemplo, no hay que renunciar transitoriamente a herramientas también tributarias. Pero ¿qué otras Es herramientas? cierto. Pues si no, se va a entender solo que está focalizando ahí y vas a ganar muchos no La amigos. siguiente... No, ya sé que estoy teniendo muchos enemigos en este momento. Vos decís, ojo, no podemos retirar impuestos, hay que estabilizar. Ok, impuestos. ¿Y cómo Si haces yo para te digo mi estabilizar? intuición, mi Sí. intuición es esto más congelar el gasto público. Congelar el gasto público. Como vamos a tener una inflación residual congelando el gasto público, lo que va a terminar ocurriendo es que el gasto público va a tender a bajar. Y si la estabilización genera un mínimo impacto pro crecimiento, el crecimiento va a ayudar a la cuestión fiscal. Pero igual a mí me hace acordar lo que usted dice a lo que pasó en el principio de Macri. Macri llegó, Durán Barba le decía y Marcos Peña le decían no demos malas noticias, vamos a ir para adelante. Y después todos los cambios, se venía el cambio cultural, decían, Sí. y después todos los cambios
se fueron posponiendo. Y a mí me parece que, no estoy riñendo con su análisis, sino que digo, la clase política argentina tiene mucha tendencia a posponer Macri no cosas. tuvo un plan de estabilización. No, pero dijo Macri que no tuvo venía, un verdadero plan de estabilización. que su sola llegada modificaba el clima. Pero quiero redoblarte la apuesta. Claro. Yo creo que lo mejor que tuvo Macri fue la prudencia gradualista. Ujú. Bueno. Pero lo que está diciendo ahora es, fuimos gradualistas por la coyuntura, no por vocación. Si creo nos que toca Macri- entrar a la cancha otra vez, ahí van a conocer al real cambio que vamos a Creo que Macri fue mejor presidente que expresidente. Creo que Macri se está criticando de lo mejor que tuvo, que fue de la astucia con que manejó hasta la crisis la situación. ¿Vino una crisis? Sí. ¿Por qué? Porque aumentaron las tasas de interés en el mundo y porque hubo una sequía como nunca en 40 años. Entonces yo digo, Macri creo que está haciendo un mal diagnóstico de su gobierno y por lo tanto está haciendo una mala propuesta sobre el futuro. Claro, porque Bien. aparte de mal diagnóstico a un hombre que no está fuera de la cancha claramente en la pelea presidencial. Yo le vi el otro día una carilla, una página del libro de él y, a ver, si tengo tiempo, un minuto. Sí. Las reformas económicas se hacen cuando se puede, en una república democrática. Ejemplo 1, Perón y su acuerdo petrolero con la Standard Oil, con la California Standard Oil en 1954. Lo mandó al Congreso, tenía mayoría en ambas cámaras. Nadie podía discutir no la potencia de Perón, la omnipotencia de Perón. ¿Saben qué? No fue ni siquiera tratado en comisión. Segundo ejemplo, dejemos las épocas de dictaduras. Segundo ejemplo, voy a tomar a Alfonsín como segundo ejemplo. Alfonsín, cuando manda al Congreso la reforma del Código de Justicia Militar, de tratamiento bastante tenso y dramático, yo lo cuento en el libro, y se lo cambian. Carlos Nino, una especie de un prócer, Jurista. un filósofo del derecho que cuando vio uno de los cambios en el Senado, lo llamó por teléfono a Alfonsín y le dijo, Raúl, por favor, pare esto. Y Raúl tenía fuerza para pararlo. Y la respuesta de Raúl fue, yo no quiero entrar en colisión con el Parlamento. ¿Qué Bien. quiere decir? Quiso respetar la división de poderes. Bien. Y voy a dar un tercer ejemplo. Sí. El tercer ejemplo es Cavallo y Menem. Más poder, solo Perón. Más poder, solo Perón. La reforma previsional de Cavallo y Menem, la que construyó las AFJPs, los fondos de pensión, la privatización del sistema previsional, para decirlo más sencillo, tardó 2 años y 7 meses en ser aprobados. Entonces yo digo, si vamos a basar la estabilización en un programa de reformas exitoso, esperemos sentados porque vamos a tardar mucho tiempo. Entonces, primero un programa de estabilización como el de Juan Zurruy en el 85 y como el de Cavallo en el 91. Hay herramientas para hacerlo. Y con esa esperanza puesta sobre la mesa, entonces uno... No quiero decir que no hay que hablar de las reformas. Estoy hablando, como Adriana, de lo que... O como vos mismo, de... ¿Saben qué? La palabra central es la palabra secuencia. Bien, yo quiero provocarte finalmente y agradecerte. Es un libro súper interesante el de Pablo Gerchunov. Hay un problema. El clima de época. El gradualismo no es sexy hoy. El centro no es sexy. La moderación no es sexy. ¿Cómo vos salís a predicar y a vender helados en la Antártida? ¿Cómo vos estás contando tu plan con muchos argumentos? ¿Y qué es la audacia de la moderación? Que es una frase tuya, Sí. la audacia de la moderación. No tengo plan. ¿Qué dije yo? A ver si me escuchás. ¿Qué dije yo, Diego? Pero yo te pido un plan. Yo te pido... ¿Qué dije yo, Diego? Dije que soy escéptico. ¿Por qué? Porque no hay un lugar... Vos me has dado pie. No hay un lugar para la audacia de la moderación hoy en la Argentina. Ah. Por lo tanto,
las cosas que me rondan a mí en la cabeza, en mi afiebrada cabeza, como todos habrán notado, lo que ronda en mi cabeza no conecta con el, efectivamente, tomo las palabras que hemos dicho 2 veces, con el espíritu de la época. Eso va a significar que yo me voy a ir a casa y me voy a callar después de este programa. Está bien. Y por último, cuando vos charlas con políticos, cuando charlas con Horacio Rodríguez Larreta u otros del espacio, de Juntos por el Cambio, si es que lo haces, ¿qué te dicen? Me escuchan y se olvidan muy rápido de lo que yo dije. Porque vos lo dijiste muy bien. No estoy diciendo cosas que tengan que ver con el clima de época. Ahora, falta un año. En una de esas algunas cosas cambian. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.